Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el cráneo, ya que pues a lo largo de este tiempo me han estado pidiendo material y pues como sé que trabajan con el libro del doctor Rubier, pues les hice un resumen sobre cráneo del libro para que les sirva, para que les complemente sus clases y para que cuando estemos dentro del laboratorio, pues ustedes ya tengan más información en la mente y ya entiendan mejor las estructuras que estamos viendo dentro del anfiteatro. Entonces es el objetivo de hacerles estas clases para que ustedes complementen lo que van aprendiendo. Ven aquí una imagen de un cráneo muy bonita con pues las ramas de la arteria carótida externa que se ven muy bien. Esta imagen la tomé ahí en el libro, en el Museo de Medicina, allá en la Ciudad de México. Entonces los animo a que cuando tengan la oportunidad lo visiten. La verdad es un museo muy bonito, tiene muchas piezas anatómicas excelentes que les van a ayudar mucho pues en principio, admirar la anatomía. Bueno, como ustedes saben, el cráneo pues es un conjunto de huesos que están articulados entre sí. Sin embargo, el primer hueso que marca el temario que debemos estudiar es el hueso frontal, ¿sale? Hay algunas cosas que me gustaría que tengan bien grabadas en la mente. La primera es que el hueso frontal es una estructura impar, nada que ver con el hueso parietal o con el hueso temporal, que es una estructura par. El hueso frontal es una estructura impar. Se encuentra anterior, central, superior al macizo facial y es una estructura simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Ah, bueno, que si yo hago un corte sagital, ¿sí? Si le meto un cuchillo, así, imagínense a nivel donde está el uno y lo parto en dos, va a tener una mitad derecha y una mitad izquierda del hueso frontal, y que si las comparo van a ser similares. Por eso es un hueso simétrico, ¿sale? El hueso frontal, doctores, se articula con otros huesos adyacentes a él, ¿sí? De los cuales, pues voy a recalcarles los importantes. Se articula hacia inferior y medial con los huesos nasales, como lo ven ahí con el número 9. Y cuando el frontal se articula con los nasales, forma un punto aquí que se llama nasion, ¿sale? No se les olvide. Se articula también hacia medial y lateral con el proceso frontal del maxilar. Se articula también más lateral con el hueso lagrimal o el hueso unguis y se articula con el cigomático, ¿sí? Se articula también con el hueso parietal, con el esfenoides y con el etmoides. Entonces, con esos huesos, doctores, se articula el frontal, ¿sale? Entonces, vayan grabándose esos conceptos, por lo menos esos conceptos que les di, bien grabados en la cabecita, ¿sale? Para que cuando les pregunten, lo tengan bien fresco y lo puedan contestar. Ahora, el hueso frontal tiene dos caras, una cara anterior y tiene una cara posterior, ¿sale? Hay literatura que dice que también tiene una cara inferior. Sin embargo, como me baso para darles esta clase con el libro del doctor Rubier, quédense en la mente que la cara anterior va a contener también a una porción horizontal y a una vertical que las vamos a ir conociendo a detalle más adelante. Entonces, ahorita acuérdense de eso, cara anterior, cara posterior. Entonces, ahí vemos al hueso frontal articulado con todos los demás huesos que están a su alrededor. Ahora, vamos a aislarlo para que lo vean solito. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vean, vamos a empezar a describir al hueso frontal de medial a lateral y de inferior a superior. Entonces, lo primero que yo veo, doctores, es un borde, ¿sí? Un tanto dentado que se encuentra en la región medial e inferior, que está aquí. Vean, este borde se llama borde nasal. ¿Por qué se llamará nasal? Pues porque ahí se va a articular, o mejor dicho, se van a articular los huesos nasales, ¿ok? Y luego ven ustedes que hacia abajo hay una apófisis larga, ¿no? Esa apófisis, dice la literatura, tiene forma de una pirámide de vértice inferior y de base superior. Imagínense que aquí está su base, ¿no? Esa espina nasal les va a servir para articularse con la cara posterior de los huesos nasales. Acuérdense que aquí van a venir los huesos nasales, ¿no? Aquí, y se van a articular. Aquí así. Entonces, recuerden que el punto que habíamos dicho que se formaba entre la articulación del borde nasal y los dos huesos nasales, aquí se llamaba nasion, ¿sale? No lo olviden. Arriba del nasion yo tengo una eminencia frontal media, una saliente, ¿sí? Que se conoce como glabela. Esa eminencia frontal media, eh, pues se encuentra a nivel
medial entre las dos cejas, ¿sale? De allí que el nombre glabela signifique como zona sin vello, sin cabello, ¿sí? Porque ahí en el entrecejo es donde pues no tenemos vellitos normalmente, o si tenemos son muy poquitos a comparación de la región de las cejas, ¿sale? Muy bien. Luego también ustedes ven ahí los remanentes de una sutura, déjenme acomodar aquí la presentación, de una sutura que viene en la línea media. Recuerden que el hueso frontal se forma por la unión de dos huesitos frontales que van cerrándose hacia medial y entonces se osifican, ¿sí? A nivel de esta sutura que se llama sutura metópica. Esta sutura metópica entonces es el remanente, ¿sí? De donde se unieron los dos huesos frontales. Acuérdense que todo debe de estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cierra temprano me da una enfermedad. Que si no se pierde, ¿sí? Que si no se termina de osificar bien y se ve totalmente ahí la sutura metópica a lo largo de toda la escama del frontal, pues también tiene un nombre. Cuando esa sutura metópica, vean aquí, no se borra, por decirlo así. Ven aquí en la imagen de la izquierda, aquí se ve el remanente, pero aquí yo ya no la veo. Pero en esta imagen de la derecha yo veo el recorrido de la sutura metópica. Este fenómeno se llama metopismo. Ahora, doctor, es lo contrario. Sin embargo, si la sutura se osifica antes de tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el desarrollo del cerebrito, recuerden que el desarrollo del cerebro estimula el desarrollo del cráneo. Entonces el cerebrito va a ir empujando al cráneo, lo va a ir empujando, lo va a ir empujando, y entonces lo va a deformar, porque como ya no está abierto el hueso frontal, ya no va a tener la capacidad de expandirse de manera simétrica. Y entonces, de hecho, aquí se ve la saliente. Bien, y entonces, este fenómeno se llama craneosinostosis. Cualquier osificación prematura de las suturas es una craneosinostosis. Pero esta en especial, como se forma la cabecita, o se deforma, mejor dicho, y toma la forma de un triángulo, se llama trigonocefalia. Entonces, esta craneosinostosis se llama trigonocefalia. Hay bastantes tipos de craneosinostosis, escafocefalias y muchos tipos más, ¿sale? Muy bien. Entonces, vean, lateral a mi glabela, ¿sí? Y a mi remanente de la sutura metópica, yo veo dos salientes, ¿sí? Decía uno de mis doctores, ahí es donde se inserta la cejita, ¿no? Y a eso se llama arco superciliar. Entonces yo lo veo aquí, está el arco superciliar, ¿sale? Si yo sigo subiendo, doctores, veo otras dos eminencias. Acuérdense que había una eminencia frontal media, que se llama glabela, pero arriba entonces va a haber eminencias frontales laterales, que están aquí. También toman varios nombres, ¿no? Como tuberosidad frontal, como dice el libro del doctor Rubier, o ojivas frontales, ¿sale? Para que no lo olviden. Dice la literatura que estas suelen ser más prominentes en la mujer, ¿no? Que en el hombre, a comparación. Y bueno, vean, si yo sigo subiendo, llego aquí a otro borde dentado del hueso frontal, que se conoce como borde circunferencial o segmento circular del hueso frontal. Esto, ¿qué me recuerda, doctores? Me recuerda el lugar de articulación con los huesos que están posteriores al frontal, o sea, los temporales. Acuérdense que cuando los huesos parietales. Acuérdense que cuando se articulan los huesos parietales con el frontal, ¿sí? Se va a formar ahí una sutura que se va a llamar sutura coronal, ¿sale? Ahora, si yo me asomara, imagínense que soy una miniatura, ¿no? Y voy caminando por el hueso frontal. Y yo me asomo aquí de este lado, entonces yo veo la cara posterior del hueso frontal. Les voy a decir algo. Recuerden cuántas caras tenemos en el frontal. Dijimos que dos, anterior y posterior. Vean aquí. Imaginen que yo tengo un balón y le doy un machetazo y lo parto en dos, ¿no? Tengo una parte, ¿sí? Que ya está cortada a la mitad, entonces yo la veo por fuera. Entonces yo le veo a ese balón como una pancita. Esa pancita, doctores, simula el hueso frontal. Imagínense que yo lo estoy viendo de frente, ¿no? Una vista anterior como aquí. Imagínense que aquí se le hace una pancita. Esta pancita, nosotros en medicina le llamamos que tiene forma convexa, ¿sale? Y si yo volteo el balón y lo veo de la región donde lo partí, le veo como una cavidad. Y esa cavidad se llama cóncava, ¿sale? Entonces, el hueso frontal en su cara anterior es convexa, ¿sale? Y en la cara posterior es cóncava, aunque no toda la cara anterior es convexa. Ya veremos que hay excepciones que ahorita las vamos a platicar. Entonces, recuerden eso, la cara anterior en su mayoría, porque la mayoría de su superficie va a tener una forma convexa, ¿sale? O sea, con pancita, no se les olvide. Este, muy bien. Entonces vamos a seguir describiendo las estructuras que nosotros vemos. Vean ustedes, doctores,
que aquí también, yo si me voy otra vez a medial, inferior, y de ahí describo de medial a lateral ahora, vean cómo yo aquí puedo trazar una línea, ¿no? Y entonces, esa línea que trazo va a formar un borde que se llama borde supraorbitario, ¿sale? El borde supraorbitario es el límite superior de la órbita, ¿sale? Ahora vean, aquí en la región medial, yo voy a tener una apófisis, aquí, una apófisis orbitaria medial, y aquí una apófisis orbitaria lateral. La apófisis orbitaria lateral también se llama apófisis cigomática, porque ahí se va a estar uniendo el proceso frontal del hueso cigomático, ¿sale? Se va a estar articulando ahí el hueso cigomático con el hueso frontal. Acuérdense que antes el hueso cigomático también se le decía hueso malar, para que, depende de dónde lean, pues puedan identificar bien las estructuras y no se me pierdan. Ahora, vean que dentro del borde supraorbitario yo puedo encontrar otras estructuras de importancia, de las cuales resalta una que es constante. Vean aquí, esta escotadura, ¿no? Es como si si un Pac-Man le hubiera dado una mordida al hueso. Y entonces esa escotadura supraorbitaria es constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre está. ¿Qué pasa por la escotadura supraorbitaria, Yael? Fíjense, por la escotadura supraorbitaria, acuérdense que por cualquier forma pasa un paquete neurovascular, que consta de una arteria, una vena y un nervio. Entonces va a pasar la vena supraorbitaria, la arteria supraorbitaria y el nervio supraorbitario. Ese nervio supraorbitario es rama del nervio oftálmico, ¿sí? Que a su vez es rama del trigémino. Acuérdense que el trigémino tiene tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, y que cada una de esas ramas tiene nervios terminales, ¿no? Y entonces ese nerviecito supraorbitario es rama terminal del nervio oftálmico, o sea, de 5,1. Y luego, doctores, más medial, hay una escotadura que es inconstante. ¿Qué quiere decir? Que no siempre está ahí, ¿sale? Esa escotadura que aparece ahí se llama escotadura frontal. Recuerden que si les llegan a preguntar qué pasa por la escotadura frontal, ustedes acuérdense de que ahí pasan los vasos y el nervio supratroclear. Con eso quedan bien hechos, ¿sale? Entonces, recuerden, es inconstante, sin embargo, por ahí, si les preguntan, pasan los vasos y el nervio supratroclear. De ahí en fuera, ya están hechos, ¿sale? Bueno, doctores, cuando yo uno los dos bordes supraorbitarios, o sea, si yo trazo una línea aquí y aquí y la sigo, ¿sí? Y la uno con mi borde nasal, yo formo entonces ahí una cresta que se llama cresta orbitonasal. Mucha lógica, ¿no? Órbito por la órbita y nasal, pues por el borde nasal. Esa cresta orbitonasal, doctor, me va a ayudar a dividir la porción vertical y horizontal del hueso frontal. Vean, la porción vertical es esta que estoy viendo, la escama del frontal. O sea, todo esto que estoy viendo grande, ¿no? Donde están las tuberosidades frontales, donde están los arcos superciliares y demás. Si yo veo aquí, se forma casi un ángulo de 90 grados, doctores. Aquí casi un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y entonces todo lo que esté debajo todo lo que esté debajo y tenga dirección hacia posterior, es la porción horizontal, ¿sí? Del hueso frontal. No se les olvide, ¿sale? Vean cómo esta porción se va hacia atrás, ¿no? Se va hacia posterior. Muy bien, entonces ahí vamos describiendo las estructuras más importantes. Entonces, recuerden, doctores, la cara anterior tiene dos porciones. Una porción vertical o, como les digo, escama del frontal y una porción horizontal que se va hacia posterior. ¿Quién me lo divide? El ángulo, ¿sí? Que se forma a nivel de la cresta órbito nasal, ¿sale? No se les olvide, por favor. Bueno, ven que también aquí hay una línea que se llama línea temporal. Esa línea temporal del hueso frontal, a lo mejor se pueden confundir porque diga línea temporal. Piensen que es del hueso temporal. El hueso temporal tiene dos líneas, una línea temporal superior, una línea temporal inferior. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal y en la línea temporal inferior el músculo temporal. Sin embargo, eso es tema de otra clase. Pero esta línea temporal del hueso frontal se va a continuar con la línea del temporal. Sin embargo, me va a ayudar aquí para delimitar una fosa que se llama fosa temporal que se encuentra aquí. Esta fosa se va a ver completa cuando se articule el hueso temporal a este nivel con el hueso frontal. ¿Sale? Recuerden que a ese nivel también no solo se articula el frontal. Aquí arriba se está articulando el parietal, aquí se está articulando el ala mayor del esfenoides, aquí les voy a poner una E de esfenoides, y el temporal. Y acuérdense, doctores, que el punto en el que se unen el
a la mayor de los esfenoides, el temporal y el parietal, se llama terion. Aquí se les voy a escribir. Punto craniométrico bien importante, ¿sale? El terion. Ese punto es bien importante. ¿Por qué? Pues porque allí pasa debajo, ¿sí? Una arteria que se llama arteria meningia media. Recuerden que es rama de la arteria maxilar interna y que esa parte es la parte más delgada del cráneo. Si yo le doy un golpe, la puedo fracturar y la mayoría de fracturas rompen la arteria meningia media. No es tema de la clase, pero es importante. Debajo, acuérdense a mí, un doctor me decía, deben tener ojos de rayos X. Yo estoy viendo a mi paciente. Yo sé que debajo de la piel hay hueso y debajo del hueso las meninges, que son las capas que cubren al cerebro. Y la primer meninge, de superficial a profundo, es la dura madre, que es una paquimeninge, una meninge gruesa, ¿sí? De ahí la aracnoides, la pia madre y el parénquima. Entonces, entre el hueso y la dura madre hay va la arteria meningia media y cuando se rompe el hueso, rompe la arteria y forma un hematoma epidural. Ahí está, y ya están hechos, ¿sale? Entonces no se les olvide, doctores, es bien importante, ¿sale? Bueno, entonces con eso terminamos la cara anterior. Vamos a pasarnos ahorita con esta imagen porque les voy a describir un punto importante que es un punto craniométrico. Decíamos que aquí, cuando se unen los nasales, ¿sí? Formaban el nasion. Sin embargo, doctores, aquí cuando se une el hueso, la rama del maxilar, aquí el frontal y el lagrimal, este punto también es un punto importante que se llama dacrion, ¿sale? Para que lo recuerden. Este punto se llama dacrion. Entonces vean cuántos puntos ya escribimos. El terion, ¿sí? El nasion y el dacrion. Ahorita vamos a ver otros más. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la cara posterior. ¿Por qué me brinco la cara, bueno, la otra parte de la cara anterior, que es la porción horizontal? Porque la quiero dejar al final debido a que es un poquito más compleja. Van a ver que la cara posterior es muy fácil, para que vayan viendo el video y vayan viendo cosas fáciles y al final nos metemos un poquito en conflictos. Entonces, vean, la cara posterior, decía yo, partí mi balón, lo veo al revés. Entonces, si yo lo veo al revés, veo la cavidad. Entonces, si yo les preguntara, ¿cómo es la cara posterior? Ustedes me dirían, es cóncava, ¿sale? Recuerden que habíamos dicho que había un borde que era dentado, ¿sí? Y que si yo me asomaba sobre ese borde, yo veía la cara posterior. Pues aquí está, ¿sale? Aquí está, ¿sale? Entonces yo veo hacia atrás y entonces veo la cara posterior. Muy bien, doctores. En la cara posterior, vean, yo lo primero que voy a describir aquí, vamos a otra vez a empezar de inferior a superior, de medial a lateral. Vean, lo primero que yo veo aquí es un agujero que se llama agujero ciego, ¿sale? Se dice que un agujero es ciego cuando ves el orificio, pero el fondo está cerrado. Sin embargo, en el agujero ciego se describe que pasa una vena emisaria. Una vena emisaria es una vena que comunica la circulación extracraneal con la circulación intracraneal. Recuerden que la cara posterior es una cara endocraniana, ¿sí? Porque está en contacto con el cerebro. Y la cara anterior es una cara exocraniana, que está afuera. Entonces, esa vena que pasa ahí por el agujero ciego se llama vena de Espirino, ¿sí? La vena así, con S, se les voy a volver a escribir aquí, vena de Espirino. Es una venita que trae drenando la sangre de la cavidad nasal, ¿sí? Al seno sagital superior. Ahorita van a saber qué es el seno sagital superior. Mientras les muestro aquí una imagen de esta vena de Espirino, que también se llama vena frontonasal, ¿ven? Que está drenando la sangre de aquí, desde la vena facial, ¿ven? Cómo viene ascendiendo de la región de la nariz para entrar por este foramen, que es el agujero ciego, y llegar al seno sagital superior. Les adelanto que el seno es una vena grandota, ¿sí? Así en palabras muy fáciles, pero después verán qué diferencias tiene con una vena, ¿sí? Cuando lleguen a ver drenaje venoso. Entonces, ya saben qué pasa por el agujero ciego. Hacia arriba, doctores, se ve una cresta que se llama cresta del frontal. Esa cresta del frontal, junto con otra estructura que es del etmoides, que es un huesito que se articula aquí atrás, que se llama crista gali, entre esas dos se va a insertar un repliegue de dura madre que va a dividir a los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Que es como una hoz, dicen por ahí, ¿no? Y que los divide en dos, de allí que se llame hoz del cerebro. Recuerden que la dura madre, que es la meninge más externa, les dije, forma cuatro repliegues durales. Uno de ellos es la hoz del cerebro. Así como hay una hoz del cerebro, hay una hoz del pequeño cerebro, que es el cerebelo.
hay un tentorio y hay un diafragma celar, para que no lo olviden, ¿sale? El tentorio me divide a todas las estructuras, desde el cerebelo, al tronco cerebral para abajo, ¿sí? A los hemisferios que están hacia arriba. Y el diafragma celar, pues me aloja a la glándula hipófisis, ¿sale? Muy bien. Dice el doctor Rubier en su libro que la cresta frontal se bifurca, como si fuera una Y, ¿no? Como mi nombre, de Yael. Se bifurca, y entonces esas dos ramas forman un canal, o un surco, mejor dicho, que se llama surco del seno sagital superior. Dijimos que la hoz del cerebro era un repliegue de dura madre. Pues dos hojas de dura madre, ven, que se abren aquí, y entonces en este espacio alojan sangre venosa. Y entonces eso es un seno. Este seno sagital superior va a venir desde la región frontal hasta la occipital. Y a él le van a drenar, se le van a ir pegando algunas venitas para darle sangre, ¿no? Y terminar en la confluencia de los senos a nivel occipital. Estas venitas que le drenan generalmente son las venitas corticales, ¿sí? Que son las más conocidas, o las que terminan en una porción que se llama vena puente, que es donde se conecta con el seno, ¿sale? Entonces ahí está el surco del seno sagital superior. Doctores, en el seno sagital superior también drenan, bueno, ahí se drena también el líquido cefalorraquídeo para que esté en circulación. Entonces, hay unas impresiones aquí chiquitas también, lateral, dice la literatura al surco del seno, que se llaman granulaciones de Pacchioni. Ahí tienen contenido subaracnoideo donde se está pasando el líquido cefalorraquídeo al seno sagital superior. ¿Sale? Muy bien. Ahora vean, les puse esta imagen muy bonita para que ustedes vean cómo desde aquí, que esta es la porción del etmoides que les digo que se llama apófisis cristagal y aquí la cresta frontal, se inserta la hoz del cerebro. Vean cómo viene desde frontal hasta occipital. Y vean que en ella se abre un espacio, doctores. Vean este espacio que tiene el número 3, se abre y discurre todo arriba del cerebro. Por eso se llama sagital superior. Y ese es el seno sagital superior. Si les preguntan, ¿qué vena que pasa por el agujero ciego drena al seno sagital superior? Fácil, vena de Espirino, ¿sí? O vena frontonasal, facilito. Entonces van aprendiendo varias cosas, ¿sale? Muy bien, entonces yo creo que nos va quedando claro. Vamos a regresar aquí. Otra cosa importante a recalcar, ¿sí? A este nivel, es que si nosotros viéramos en un hueso real desde la cara interna, veríamos cómo hay porciones que están como hundidas aquí y otras saliditas. Esto se forma porque el cerebro, yo les dije que cuando el cerebrito crece, él estimula el crecimiento del cráneo. Entonces acuérdense que el cerebro tiene giros y surcos. Vean, aquí les puse otra imagen bien bonita, ¿no? Donde se ve la hoz del cerebro. Vean cómo aquí hay unas salientes, ¿no? Estos son los giros. Y vean que entre giro y giro hay un espacio. Esos son los surcos. Cuando el cerebro va creciendo, va empujando al cráneo. Entonces se le imprimen esos giros y esos surcos, ¿no? Imagínense que este es un giro, otro giro, y estos son los surcos, ¿no? Aquí. Entonces van empujando al hueso, así. Este es el hueso, ¿no? Para que me entiendan. Estas impresiones que yo veo se llaman impresiones digitales. Pero ven que aquí hay una saliente. Esta saliente se llama eminencia mamilar. Entonces, en el hueso frontal, en la cara posterior, endocraniana, yo también puedo ver eso. Impresiones digitales y eminencias mamilares. ¿Qué arteria iba entre el hueso y la dura madre? La arteria meningia media. Pues esa arteria también imprime su trayecto, ven, sus ramas frontales, se imprimen en el hueso frontal. Entonces también vemos las impresiones de la arteria meningia media, doctores. Entonces casi hemos descrito todo. ¿Qué nos falta? Vean que yo les decía, aquí se forma la cresta órbito nasal y todo lo que esté para atrás es la porción horizontal. Vean que yo les decía que el borde supraorbitario era el límite superior de la órbita. Yo siempre digo que la órbita es como una casa, ¿sí? Vean aquí su techo, su puertita, ¿no? Sus paredes. Entonces aquí estaba mi borde supraorbitario y hacia atrás estaba yéndose la porción horizontal del frontal. Entonces, la porción horizontal del frontal, que está aquí, doctores, es la que va a formar el techo de la órbita, ¿sale? Ya el piso y las paredes las estudiaremos después en otro tema que vamos a ver despuesito, que va a ser órbita, ¿sale? Muy bien. Y entonces aquí, todo este huesito que se ve aquí, que está formando el techo de la órbita, es la pared superior de la órbita, que es parte del hueso frontal, pero recuerden, es parte de la porción horizontal, ¿sí? Que es una porción de la cara anterior, ¿vale? Entonces,
Vamos entendiendo las cosas, vamos bien, vamos avanzando. Vean aquí, entonces estas imágenes ya las platicamos, ya las observamos, ya saben qué hay ahí. Ahora, para terminar, les voy a poner esta imagen de la vista inferior. Vean, entonces estamos viendo una vista inferior, ¿sí? Si les pregunto qué cara es, no digan inferior, anterior, pero es la porción horizontal o inferior, ¿sale? Muy bien, entonces, esta cresta de aquí, que se forma por el borde supraorbitario y el borde nasal, es la cresta órbito-nasal. ¿Qué dijimos que me limita? La porción vertical de la horizontal. ¿Cuál estoy viendo? La horizontal. ¿Qué es lo que más impresionante se ve? Las fosas orbitarias, doctores. Esta fosa que voy a rayar aquí, perdón, tanto rayón, esta fosa tiene forma triangular, doctores. Esa fosa que tiene forma triangular es la fosa orbitaria. ¿Qué se aloja ahí? Pues mi globito, ¿sale? El globo ocular. Entonces, esa fosa orbitaria va a tener dos fositas también, o dos depresiones. Vean que las dos depresiones se encuentran hacia anterior, nada más que una hacia medial y una hacia lateral. La fosa, la voy a rayar aquí. La fosa que se encuentra aquí a este nivel, doctores, así, a este nivel, es la fosa lagrimal. La fosa lagrimal, aquí está también señalada, en un humano, obviamente, pues cuando se estudia cráneo se estudia con un cadáver, ¿no? Generalmente el cráneo aislado. Pues en una persona, la fosa lagrimal aísla ahí a la glándula lagrimal. ¿Sale? Acuérdense que la glándula lagrimal se encuentra lateral en la órbita. Entonces ahí está en esa fosa. Y luego hay otra depresión aquí, bien, aquí, aquí está, aquí se ve también. De hecho, aquí se ve, así. Ahí está. Esa depresión se llama fosa troclear. Esa fosita troclear, doctores, va a aislar una polea fibrocartilaginosa. Esa polea fibrocartilaginosa, imagínense que aquí está la fosita y va a aislar aquí una polea. Esa polea va a permitir que pase ahí un tendón de reflexión del músculo oblicuo mayor. Así apréndenselo. ¿Qué está en la fosita troclear? Ah, está una polea fibrocartilaginosa de reflexión para el tendón del músculo oblicuo mayor. ¿Sale? ¿Cuál es el oblicuo mayor? Es un músculo que se encarga de que el ojito vea hacia abajo y hacia medial. ¿Sale? Que hace la mirada patética, que está controlado por el cuarto nervio craneal. Todo eso lo van a ir aprendiendo después. Muy bien, entonces vamos escribiendo ya las cosas que vemos aquí. Bien, yo les digo que se ve un poco más complejo, un poco más aparatoso, realmente no es tan difícil. Vean aquí, decíamos que aquí enfrente veíamos a la espina nasal, que ya saben, si les preguntan, ¿qué es la espina nasal? Se articula con la porción posterior de los huesos nasales, fácil, ¿sale? De aquí sale otra cresta que se llama cresta cervical. Esta cresta cervical se articula con una lámina del hueso etmoides que se va a articular atrásito, y ahí justo ahorita se los enseño, con una lámina que se llama lámina perpendicular del etmoides, ¿sale? Se van a articular y esas mismas van a formar hacia abajo, articulándose con otros huesos, el tabique nasal, ¿sale? Entonces, para eso me sirve. Ven aquí que también se ve un foramen grande, ¿no? Un espacio grande que impresiona un poquito, ¿no? Esa se llama escotadura etmoidal. ¿Por qué se llama etmoidal, doctores? Porque ahí se articula el hueso etmoides, ¿sale? Un hueso impar que se encuentra medial y posterior al hueso frontal, ¿sale? Muy bien. Recuerden que el etmoides y el hueso frontal forman la fosa craneal anterior, ¿sí? Ya de ahí veremos los límites con el esfenoides hacia atrás, luego con la porción petrosa del temporal para la fosa craneal media y luego de ahí para atrás la fosa craneal posterior, pero lo vamos a estudiar más adelante. De una vez se los platico para que se interesen y le vayan echando un repaso. Muy bien, entonces ahí se articula el etmoides, ¿sale? Algo curioso es que imagínense que este es el etmoides, ¿no? Aquí hacia arriba sale la apófisis cristagal, que habíamos dicho que también junto con la apófisis cristagal y la cresta frontal, ahí se inserta la hoz del cerebro. Pues hacia abajo, justo perpendicular, pasa la lámina perpendicular del etmoides, donde se va a estar articulando con la cresta cervical del frontal, ¿sale? Para formar, ¿qué les dije? El tabique nasal. Entonces ahí vamos entendiéndolo. Vean que lateral a ese escotorro etmoidal, yo voy a encontrar una hemiceldilla frontal. Esa hemiceldilla frontal es un canalito, que imagínense que yo soy minúsculo, ¿no? Me meto ahí y yo llego a los senos frontales. Entonces yo puedo llegar al seno frontal. Entonces es el caminito para llegar. Recuerden que el seno frontal drena en la cavidad nasal a nivel del meato medio, ¿sale? Ahí drena su contenido. Hacia atrás, vemos también unos canales etmoidales anteriores y posteriores que no son otra cosa más que pues unos canalitos en el hueso etmoides que llevan ahí un paquete neurovascular. Fácil.
Recuerden, en el canal etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior, que es rama de la arteria oftálmica, el nervio etmoidal anterior y la vena etmoidal anterior. En el canal etmoidal posterior, pues lo mismo, doctores. La vena etmoidal anterior, la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. ¿Sale? Ese nervio también tiene varios nombres, ¿no? Lo pueden encontrar como esfenoetmoidal o tiene otro nombre también de Lusca. Pueden buscarlo ahí y aprendérselos también. Y ya, doctores, están hechos, ¿no? Hacia atrás también ven un borde circunferencial, que pues va a ser un borde articular para el esfenoides, que se va a estar articulando posterior al hueso frontal, ¿sale? Ese borde circunferencial, doctores. Y pues, listo, ¿no? Eh, con eso cubrimos la descripción anatómica más detallada posible del hueso frontal. Hay todavía, si no mal recuerdo, dos puntos que me gustaría enseñarles, que no los vimos aquí, pero me voy a regresar. Aquí, a ver dónde será bueno. Yo creo que aquí. Vean, doctores. Aquí donde dice na, habla del nasion, porque ahí es la unión de los nasales con el frontal, ¿no? Ahí en el borde nasal. Y hacia posterior, vean, donde se articula, ¿sí? Mi hueso frontal con el hueso parietal y se encuentra en continuidad la línea sagital, perdón, la sutura sagital, forma un punto que se llama bregma, ¿sale? Y también aquí, doctores, si yo sigo la línea temporal del hueso frontal, donde se articula con el hueso parietal aquí, ¿sí? A nivel de esa línea, forma otro punto que se llama Stephanion, ¿sale? El Stephanion, aquí, ¿sale? Esos puntos cronométricos pues son importantes, se los pueden preguntar, se los cuento porque tienen relación con el hueso frontal. Y pues bueno, queridos doctores, espero les haya servido la breve clase. Ya ven que pues la medicina siempre tiene muchos conceptos y muchas cosas que aprender y memorizar. Sin embargo, la constancia es lo único que les va a ayudar a ustedes a ser excelentes. Entonces, espero les sirva este video y quedo pendiente a cualquier duda, a cualquier comentario, a cualquier pregunta. Ya tienen mi teléfono o a mi Instagram sin problema les voy a responder y les comparto la información que necesiten o las dudas que tengan, los resolvemos. Que tengan excelente día. Nos vemos en el anfiteatro muy pronto.